Segunda parte. Título 10 de la Constitución. La reforma constitucional. Introducción. La Constitución es una norma jurídica, lo mismo que las leyes, los reglamentos o los tratados internacionales, pero tiene características que la diferencian de todas las demás normas jurídicas, porque la Constitución la elabora y aprueba un poder que se llama poder constituyente, que es quien en ese momento toma la decisión de hacer una nueva Constitución, de fundar un nuevo sistema político. El poder constituyente es como se denomina al conjunto de poderes políticos, sociales e institucionales que encarnó el consenso social y elaboró y aprobó la Constitución. Esta decisión fundacional es fruto de un consenso o pacto social general para elaborar las reglas del sistema político y social. Y precisamente ese consenso o pacto es el que permite que exista un poder constituyente con legitimidad política y jurídica para establecer una constitución para sí mismo y para las generaciones venideras. La Constitución es el marco de convivencia, crea y delimita a los demás poderes del Estado y garantiza los derechos fundamentales. Por eso tiene una vocación de permanencia en el tiempo, de estabilidad, al contrario que las demás normas que pueden perfectamente ser cambiadas, reformadas o derogadas en función de necesidades cambiantes o de conveniencia política momentánea. Ello significa que ninguno de los poderes constitucionales, los llamados poderes constituidos, puede modificar por sí mismo o alterar el texto que los creó y les dio forma, es decir, la Constitución. Para reformar la Constitución se requiere que los poderes constituidos, es decir, el legislativo, el ejecutivo y la sociedad en general, se pongan de acuerdo para volver a recomponer el consenso político y social que caracteriza al poder constituyente. La Constitución española se puede catalogar como rígida, porque su reforma es muy compleja y requiere procedimientos largos y dificultosos. La lentitud y complejidad de la reforma se explica para evitar reformas coyunturales de la Constitución por el partido de turno en el poder. En definitiva, la lógica de la reforma constitucional es sacar a la Constitución de la política de un solo partido y, por consiguiente, exige que para cualquier modificación de las reglas del juego, todos los actores se pongan de acuerdo y establezcan un consenso equivalente al consenso fundacional del poder constituyente. A esta rigidez se añade otro límite para impedir reformas apresuradas o coyunturales. El artículo 169 establece un último límite a la reforma de la Constitución. No se podrá iniciar el proceso de reforma en situación de emergencia, como una guerra o como cualquiera de los estados de alarma, excepción y sitio del artículo previstos en el artículo 116 de la Constitución. La explicación es que la reforma requiere consenso y sosiego, además del normal funcionamiento de las instituciones, lo cual no sucede en momentos o situaciones de emergencia o de peligro. Procedimientos de reforma constitucional. El procedimiento cualificado. El segundo procedimiento de reforma es el denominado proceso o mecanismo cualificado o extraordinario. Lo regula el artículo 168 y es más largo que el ordinario y además obliga en todos los casos a realizar un referéndum entre la población para que prospere la reforma propuesta. El proceso cualificado se lleva a cabo cuando se quiere hacer una Constitución completamente nueva y distinta de la existente, o cuando los preceptos que se quieran reformar formen parte del título preliminar, artículos del 1 al 9 del título primero en la parte de Derechos fundamentales y libertades públicas, artículos del 15 al 29 o del título segundo,
artículos del 56 al 65 relativos a la corona. Estas tres partes de la Constitución están especialmente protegidas porque se refieren a la esencia del Estado, artículos 1 a 9, relativos a la definición del Estado español, comunidades autónomas, principios constitucionales, primacía de la Constitución, partidos políticos, capitalidad, bandera, o también a los derechos fundamentales más importantes, artículos 15 a 29, así como a la forma del Estado, o sea, la monarquía parlamentaria. La razón de que estas partes de la Constitución estén especialmente protegidas frente a la reforma y de que su reforma se equipare a hacer una Constitución completamente nueva es que son los elementos definitorios y característicos del sistema político, de manera que en caso de reforma que les afectase en realidad no se estaría reformando o modificando la Constitución, sino que se estará haciendo una nueva. Lo más sobresaliente del procedimiento del artículo 168 es que obliga a una especie de triple consulta o consenso triple, o a que exista hasta en 3 ocasiones una decisión al respecto por parte de las Cortes o de la sociedad. En primer lugar, las Cortes tienen que aprobar la necesidad de la reforma por mayoría de 2/3 en cada Cámara e inmediatamente después se disuelven. En segundo lugar, las nuevas Cortes tienen que ratificar la decisión de las anteriores y, si lo hacen, comienzan el estudio del nuevo texto que sustituirá al artículo o artículos anteriores. El nuevo texto debe ser aprobado también por mayoría de 2/3 en cada Cámara. Y finalmente, el texto aprobado tiene que ser ratificado mediante referéndum. Es, pues, un procedimiento muy complicado que requiere ese triple consenso que viene a ser equivalente al poder constituyente. Procedimientos de reforma constitucional. El procedimiento ordinario. Existen dos mecanismos o procesos de modificación: el ordinario y el cualificado o extraordinario. El ordinario está previsto en el artículo 167 y se ha utilizado una sola vez, en la única reforma constitucional que hasta el momento se ha producido. La reforma se originó en el Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastricht, por el que, entre otros, se modificaba el tratado anterior, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea de 1957. El artículo 8.b de este prescribiría tras la aprobación del Tratado de Maastricht que todo ciudadano de la Unión Europea que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en el que resida. De modo que el Tratado de la Unión de 1992 otorgaba a los ciudadanos de los países miembros de la Unión el derecho en las elecciones municipales, no en las generales o en las autonómicas, derecho a votar o sufragio activo y a ser votado o sufragio pasivo. Pero la Constitución española, en su artículo 13.2, solo preveía el sufragio activo, de modo que se producía una incompatibilidad entre esta y el Tratado de la Unión. Para que España ratificase el tratado fue preciso reformar el artículo 13.2 de la Constitución, añadiendo la expresión «y pasivo», referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales. La reforma se llevó a cabo mediante la publicación en el BOE de 28 de agosto de 1992 del acuerdo de las Cortes aprobando la reforma adoptado el día anterior. De esta forma, el artículo 13.2 quedó redactado del modo siguiente: solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley
para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Lo característico de este mecanismo ordinario de reforma es que se exige inicialmente una mayoría muy fuerte en el Congreso y en el Senado, una mayoría de 3/5. Si el texto de la reforma es el mismo en ambas cámaras, queda aprobado. Si el texto no es el mismo, porque cada una de las cámaras proponga un texto distinto, entonces se forma una comisión paritaria compuesta por diputados y senadores que trata de consensuar un texto. Si esta comisión llega a un texto consensuado y es ratificado por las cámaras, se aprueba la reforma. En caso de no alcanzarse acuerdo, la reforma puede todavía llevarse a cabo porque el Congreso es quien tiene la última palabra, aprobando el texto por 2/3, pero siempre que en el Senado se haya aprobado por mayoría absoluta. Es decir, que si en el Senado la reforma se aprueba solo por mayoría simple, ésta quedaría bloqueada y el Congreso no podría en ningún caso aprobarla. Una vez aprobada la reforma por una u otra modalidad, una décima parte de cualquiera de las dos cámaras, o sea, 35 diputados o 26 senadores, puede obligar a que la reforma se someta a referéndum. En el caso de la reforma del año 1992, no se solicitó, de modo que no hubo referéndum.